acérquese el que va a ser ordenado presbítero. Fray Lorenzo María del Buen Pastor. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con la gracia de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Lorenzo, para el orden de los presbíteros. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Queridos hermanos, yo espero que el Señor en esta mañana nos dé a comprender a todos los que estamos aquí lo que significa esta ordenación sacerdotal, esta ordenación de un hermano nuestro llamado a presidir en la fe y en la caridad la comunidad cristiana, a hacer presente en medio del mundo a Jesucristo el Señor, a presidir para bien del pueblo de Dios los sacramentos de la Iglesia, a anunciar con la fuerza que viene de lo alto el Evangelio y sobre todo a anunciarlo más con los hechos que con las palabras. ¿Por qué tiene sentido el que algunos dentro del pueblo de Dios sean llamados a ejercer un ministerio particular? Tiene sentido en la medida y solo en la medida en que nosotros, por nuestras obras, hagamos presente a Jesucristo. Si por nuestras obras no hacemos presente a Jesucristo, nos convertimos simplemente en funcionarios que prestamos un servicio a los demás, pero un servicio meramente humano. Es indispensable que nosotros tengamos presente que nosotros no salvamos a nadie. Ninguno de nosotros tiene poder de salvar a los demás. Solo a uno se le ha conferido ese poder, a Jesucristo. Por lo tanto, nuestro único trabajo, nuestra única tarea es hacer presente en medio del pueblo de Dios a aquel que puede salvar, a aquel que puede hacer presente para los demás la salvación de Dios. Por eso, yo creo que es muy propicio el Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario, donde lo único que hace Juan el Bautista es indicar dónde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es presentarnos a los demás como los salvadores. Nuestro trabajo es lograr indicar como María dónde está el Salvador del mundo, dónde ustedes y yo podemos encontrar de verdad a la persona de Jesús.
Indicar, por lo tanto, que en la iglesia y no en otra parte distinta es donde nosotros podemos encontrar también este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una identificación profunda desde las Escrituras entre la iglesia y Jesucristo. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos dan la garantía de la unidad que aparece entre Jesús y la iglesia. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles nos relata el episodio donde Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús se hace el encontradizo de Pablo en el camino de Damasco. Y Jesús no le pregunta a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a la que él consideraba un grupo de herejes, un grupo donde no estaba aparentemente, según la regla del pueblo judío, en la sana doctrina. A esos eran los que Pablo perseguía. Pero ahí había una unidad profunda, ahí había algo que no se podía separar. Jesucristo y la iglesia son una misma realidad y una sólida realidad. De tal manera que el trabajo del presbítero es, por un lado, poder reconocer que solo Jesucristo es capaz de salvar, pero en segundo lugar, que a este Jesucristo lo encontramos en la vida de la iglesia. Allí es donde tenemos nosotros la experiencia de este Jesús que salva y que salva radicalmente al hombre. Y la carta a los Efesios nos va a hablar en el capítulo 5 del matrimonio y nos va a hablar de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola cosa. Y el apóstol Pablo concluye: este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Jesucristo y la iglesia son una sola cosa. Es pues a nosotros presbíteros a quienes nos corresponde, por lo tanto, indicar el camino de la salvación. Indicar que en Jesucristo nosotros obtenemos no solamente el perdón de los pecados, sino la fuerza para salir de ellos. Pero que a Jesucristo y a la iglesia los encontramos porque son una misma realidad. No podemos encontrar a Jesucristo independiente de su iglesia. La iglesia es santa y al mismo tiempo pecadora. La iglesia tiene en su seno a Jesucristo, pero nos tiene en su seno a ustedes y a mí, que somos profundamente pecadores. ¿Para qué estamos en el seno de la iglesia? No estamos en el seno de la iglesia para continuar en nuestros pecados. Por eso a nosotros, presbíteros, sacerdotes en la iglesia de Dios, nos corresponde también no simplemente indicarles a los demás que no hay que pecar, sino cómo no hay que pecar. Porque no basta que nosotros les indiquemos a los demás que no hay que pecar. Es tontería que nos quedemos como lo estamos haciendo muchas veces, diciéndoles a los demás que no hay que pecar. Es indispensable que nosotros le enseñemos a la gente cómo no se peca. Hermanos, y mientras no seamos testigos de que a nosotros se nos da también la fuerza de Dios para no pecar, no seremos testigos de la misericordia de Dios, también seremos funcionarios. Hermanos, aquí no se nos invita a pedirle al Señor el bienestar, el que estemos lo mejor posible en nuestra vida, sino que de verdad nos convirtamos y tengamos la fuerza para abandonar nuestros pecados. Jesucristo no se hizo carne para llevarnos a una vida de bienestar, se hizo carne para arrancarnos del pecado.
y para indicarnos que es posible salir del pecado, pero que no es posible salir a partir de nuestros esfuerzos. Nos podemos quedar anunciándolos a los demás que es necesario salir de los pecados y no indicarles el cómo. Y los demás, a veces cansados de luchar para salir de los pecados, pueden venir a nosotros diciendo que no les estamos diciendo nada novedoso, porque toda la vida han luchado es por salir de los pecados, no por casualidad. Tanto el Papa Francisco, como el Papa Benedicto, como el Papa Juan Pablo I, e incluso también el Papa Juan Pablo II, e incluso también el Papa Juan Pablo I, han insistido en la necesidad del encuentro personal e íntimo con la persona de Jesús. Porque es que aquí está el centro de nuestra posibilidad de conversión. Aquí está el centro de la posibilidad de salir de nuestros pecados. Es que a nosotros no nos corresponde presentarnos ante los demás como aquellos que tenemos la fórmula mágica de la salvación. A nosotros estamos llamados a presentarnos como los que, teniendo la experiencia de Jesús, somos testigos de que nosotros, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros puños, sino por la acción de Dios en nosotros, hemos sido capaces de salir de nuestros pecados. A esto es a lo que se nos invita, a presidir en la fe y en la caridad, a indicarles a los demás que nosotros nos salvamos, pero que conocemos quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra actitud es la misma actitud de Juan el Bautista, no es otra: indicar el camino. E indicar el camino porque nosotros lo hemos comprobado. Porque a nosotros no se nos invita simplemente a anunciar algo aprendido de memoria, sino a ser testigos de lo que nosotros hemos experimentado. A nadie lo admiten a ser testigo si simplemente lo que transmite, lo transmite porque lo ha escuchado. Los testigos son los que han tenido la experiencia, no solamente con el sentido del oído, sino también con todos los sentidos de lo que han experimentado. Válidamente solamente este puede ser testigo ante cualquier tribunal. Y nosotros podemos ser también válidos testigos del Evangelio si nosotros, por lo tanto, hemos experimentado que es posible abandonar el pecado cuando Dios está en el corazón. No nos hagamos ilusiones. Si no somos capaces de abandonar el pecado, todavía el Señor no está en nosotros. Aquí no es cosa de buena voluntad. Aquí es cosa de que o está o no está presente Jesucristo. Así de sencillo. Está o no está. Si está, abandonamos nuestros pecados. Si no está, seguiremos en nuestros pecados. Esto es lo que nosotros proclamamos cuando decimos que Jesucristo está vivo. Esto es lo que proclamamos cuando afirmamos que Jesús está resucitado. No simplemente porque el sepulcro está vacío, aunque es importante que el sepulcro esté vacío, pero lo fundamental es que ese que ha dejado vacío el sepulcro habite en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si el que ha dejado el sepulcro habite en el corazón de cada uno de nosotros tenemos la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y allí seremos testigos de que Él está vivo. Porque seremos testigos de su acción. Porque seremos testigos de su obra en nosotros. Porque seremos testigos de que su obra en nosotros es verdadera. Ojalá, hermanos, esto fuera lo que nos llevara a nosotros a enamorarnos profundamente de la persona de Jesús. Esta es la experiencia que viene del Espíritu. Esta es la experiencia que viene de tener en el corazón a Jesucristo el Señor. No es otra cosa, hermanos. Hoy
asistimos a la ordenación de un hermano nuestro con una característica particular. Es fraile menor, es decir, ha sido llamado al seguimiento de Jesús, inspirado en Francisco de Asís. ¿Y qué era entonces lo fundamental para el hermano Francisco? Lo fundamental, como queda consignado en nuestra regla, no es otra cosa que tener el Espíritu del Señor, al cual todas las demás cosas deben servir. Capítulo 10 de la regla bulada. Esto es lo que a nosotros nos corresponde. Este es el esfuerzo de todos los días. El esfuerzo de todos los días es tener el Espíritu del Señor y su santa operación, su santa acción en nosotros. Porque cuando tenemos el Espíritu del Señor y su santa acción en nosotros, entonces tenemos toda la fuerza para no estar buscando nuestro bienestar, sino para estarnos convirtiéndonos todos los días al Señor. Nuestra acción pastoral fundamental es también nuestra conversión íntima cotidianamente. De allí depende todo nuestro ministerio. De allí depende, en el fondo también, el que podamos presidir desde la fe como hermanos menores a la comunidad cristiana. Que tengamos el Espíritu del Señor y su santa operación. Porque es que teniendo el Espíritu del Señor y su santa operación, tendremos también toda la fuerza del hermano Francisco. La fuerza del hermano Francisco, que se inspira en la persona total de Jesucristo y que quiere seguir paso a paso las huellas de aquel hombre Dios, de aquel en quien se ha hecho presente la plenitud de la divinidad. Indudablemente, Francisco contempla el misterio de Jesús como una unidad completa, aunque le da demasiado énfasis a dos momentos particulares de la persona de Jesús: al misterio de la encarnación y al misterio de la cruz. Dos elementos fundamentales en nuestra acción pastoral como frailes menores: el misterio de la encarnación y el misterio de la cruz. Hermanos, el misterio de la encarnación no como un recuerdo de que Jesús se hizo carne en las entrañas de María hace ya más de 20 siglos, sino como el que Dios se sigue haciendo carne en nuestras propias entrañas todos los días de nuestra vida. Porque esto es lo fundamental. Para Francisco el fundamento no estaba en recordar el pasado. Para Francisco el fundamento estaba en actualizar el pasado en su propia vida, en su propia historia. El actualizar el misterio de la encarnación en tu vida y en mi vida. Ese es el fundamento de todo. Pero ese Jesús que se hace carne en nosotros, no se hace carne simplemente para darnos consuelos pasajeros. Se hace carne para que podamos entrar con la fuerza del Espíritu en la realidad del sufrimiento. De ahí la importancia de la cruz. Pero Francisco no es un masoquista. Francisco no le da por entrar en la cruz por entrar en la cruz, sino porque de la cruz viene la vida. Francisco es consciente, porque ama entrañablemente de manera particular el Evangelio de San Juan. Si ustedes se acuerdan, en el momento de su muerte, pide precisamente que le lean el texto del Evangelio de San Juan, porque es que el Evangelio de San Juan es el que indica más claramente que de la cruz viene la vida, que de la cruz viene la resurrección, que no hay resurrección sin crucifixión. Hermanos, Francisco no quiere presentarse solamente diciéndonos que el sufrimiento hay que amarlo por encima de todo,
sino que el sufrimiento es necesario asumirlo como camino de la gloria, como camino precisamente de lo que nos lleva a lo definitivo. Hermanos, es que esto es lo que a nosotros como hermanos menores nos corresponde cuando nos estamos siendo llamados, no solamente a la vida franciscana, sino a ejercer el ministerio en la iglesia como presbíteros. Hermanos, Juan el Bautista, de quien también era apasionado el Padre Francisco, precisamente por la visión de que era necesario desaparecer para que Jesucristo creciera, sea también el fundamento de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Indudablemente, quien ha hecho todo esto bien ha sido María, quien ha dejado que en ella habitara la fuerza completa de la divinidad, la que ha sido la testigo de que el Altísimo la ha cubierto con su sombra. Es ella. Nuestro ministerio está siempre llamado a estar bajo la sombra y el patrocinio de María, para que nosotros tengamos también el valor de hacer lo que Él nos dice, para que nosotros tengamos el valor de predicar en toda la verdad la figura de María, sabiendo que no nos podemos quedar en María, que tenemos que llegar hasta el Hijo de María. María es la que nos da a luz la salvación, pero María no es la salvadora. Que nosotros, en la figura de María, encontremos también la fuerza de nuestro caminar constante. El Señor es el que nos ha traído en esta mañana. Y yo quisiera ahora, queridos hermanos, cuando este hijo nuestro, Fray Lorenzo, del cual muchos de ustedes son amigos y quizás algunos familiares, ahora que él va a ser ordenado presbítero, conviene que consideremos con atención el ministerio al que ahora accede en la iglesia. Todos nosotros somos pueblo santo de Dios, y todos nosotros, como pueblo de Dios, somos sacerdotes. Sin embargo, el sumo sacerdote Jesucristo eligió a algunos de sus discípulos para que en la iglesia desempeñaran en nombre suyo el oficio sacerdotal para bien de los hombres. Él mismo, enviado por el Padre, envió a su vez a los apóstoles por el mundo para continuar sin interrupción la obra de maestro, sacerdote y pastor por medio de ellos y de los obispos, sus sucesores. Y los presbíteros son colaboradores de los obispos, con quienes en unidad de sacerdocio son llamados al servicio del pueblo de Dios. Este hermano, Fray Lorenzo, después de pensarlo seriamente, va a ser ordenado al sacerdocio en el orden de los presbíteros, para hacer las veces de Cristo, maestro, sacerdote y pastor, porque en la iglesia su cuerpo se edifica y crece como pueblo de Dios y templo santo. Al configurarse con Cristo, sumo y eterno sacerdote, y unirse al sacerdocio de los obispos, la ordenación lo convertirá en verdadero sacerdote del Nuevo Testamento, para anunciar el Evangelio, apacentar el pueblo de Dios y celebrar el culto divino, principalmente en el sacrificio del Señor. A ti, querido hijo, Fray Lorenzo, que vas a ser ordenado presbítero,
te incumbirá en la parte que te corresponde la función de enseñar en el nombre de Cristo el Maestro. Transmite a todos la palabra de Dios que has recibido con alegría, y al meditar en la ley del Señor, procura creer lo que lees, enseñar lo que crees y practicar lo que enseñas. Que tu enseñanza sea alimento para el pueblo de Dios. Que tu vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de que con tu palabra y tu ejemplo se vaya edificando la casa que es la iglesia de Dios. A ti te corresponderá también la función de santificar en Cristo. Tú no santificarás, santificará Jesucristo a través de ti, por medio de tu ministerio. Así, a través de ti alcanzará su plenitud el sacrificio espiritual de los fieles, que por tus manos, junto con ellos, será ofrecido sobre el altar, unido al sacrificio de Cristo en celebración incruenta. Date cuenta de lo que haces e imita lo que conmemoras, de tal manera que al celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, hagas lo que de ti dependa para hacer morir en ti el mal y procures caminar en una vida nueva. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el bautismo, al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la penitencia, al dar a los enfermos el alivio del óleo santo, al celebrar los ritos sagrados, al ofrecer durante el día la alabanza, la acción de gracias y la súplica, no solo por el pueblo de Dios, sino por el mundo entero, recuerda que has sido escogido entre los hombres y puesto al servicio de ellos en las cosas de Dios. Realiza pues con alegría perenne, en verdadera caridad, el ministerio de Cristo, no buscando tu propio interés, sino el de Jesucristo. Finalmente, al ejercer en la parte que te corresponde la función de Cristo, cabeza y pastor, permaneciendo unido al obispo y bajo su dirección, haz lo que también de ti dependa para reunir a los fieles en una sola familia, de forma que en la unidad del Espíritu Santo por Cristo puedas conducirlo al Padre. Ten presente el ejemplo del buen pastor, que no vino para que le sirvieran, sino para servir y a buscar lo que estaba perdido. Ahora el elegido para el orden del presbiterado manifiesta en voz alta y públicamente su voluntad de recibir el ministerio y los compromisos. Enseguida el elegido, con sus manos juntas colocadas entre las manos del Señor obispo, le provee obediencia total a él y a la Iglesia